Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Concursal. El tema de hoy es el concurso preventivo en sus diferentes aspectos y variedades. Para comenzar, les diré que básicamente nuestra ley de concursos regula los siguientes procedimientos posibles. En primer lugar, el acuerdo extrajudicial susceptible de homologación, regulado en los artículos 69 a 76 de la ley. En segundo lugar, tenemos el concurso preventivo que va a apuntar al acuerdo y el cual debe ser homologado. En tercer lugar, la quiebra o concurso liquidatorio, que tiene sus dos posibilidades, directa e indirecta. La quiebra directa puede ser pedida por el deudor o pedida por el acreedor, admitiendo la posibilidad de conversión en concurso preventivo. Y la quiebra indirecta se decreta por no haber cumplido alguno de los recaudos procesales en la tramitación del concurso, o por no haberse alcanzado el acuerdo con los acreedores, o por no haberse cumplido o manifestado de cumplimiento imposible el acuerdo con alguno de los acreedores. Básicamente, en forma primigenia, los clásicos procedimientos concursales o procesos genéricos dentro del universo del concurso son el concurso preventivo y la quiebra con las dos variables que acabo de mencionar, quiebra directa y quiebra indirecta. Ingresando al concepto y a la definición que podemos esbozar por un concurso preventivo, señalaré que responde el concurso preventivo a la necesidad de brindar un remedio legal que, sin afectar los intereses de los acreedores, permite evitar las consecuencias gravosas de la quiebra. Todo esto en atención no solo del interés del deudor o de los acreedores, sino también del interés general por las consecuencias económicas y sociales que se pueden ver involucradas o que acarrea en la sociedad o dentro de la actividad económica dentro del circuito económico y en el medio también social. Se trata de un recurso que le permite al deudor sanear la iliquidez de su patrimonio sin que sea necesaria la liquidación de los bienes del deudor. Es decir, que el concurso preventivo tiende a sustituir la desintegración de la unidad dinámica del patrimonio incluido a la empresa como el bien económico del individuo y de los aspectos societarios que se encuentran, si se quiere, conexos. Me interesaría agregar una definición que da los Creditmacher, donde nos dice que el concurso preventivo es la acción procesal reservada a aquel deudor que no se encuentra en condiciones de afrontar en tiempo y en forma sus obligaciones exigibles y que, cumpliendo con ciertos recaudos legales, convoca a sus acreedores para renegociar su pasivo en un contexto normativo. Los autores nos mencionan como características salientes de un concurso en el que el deudor en principio sigue al frente de la administración de su patrimonio y continúa con el ejercicio de su actividad empresaria. Se trata de un régimen de administración bajo el control de la sindicatura. No se frustra ni se da corte a la continuidad de los negocios. El deudor se presenta ante el órgano jurisdiccional y acredita su estado de cesación de pagos, cumple con los otros requisitos formales previstos en la ley y obtiene del juez la apertura del procedimiento concursal preventivo, que implica la determinación de todos los procedimientos individuales de agresión. O sea, termina la detención, digamos, para ser más preciso, de todos los procesos de agresión que haya contra su patrimonio y llamado a todos los acreedores para que, verificados estos, perciban sus créditos de acuerdo a la propuesta que ofrecerá en principio el deudor oportunamente. Esto con relación a los conceptos generales que podemos esbozar con relación a lo que podemos entender por un concurso preventivo. Obviamente, ¿cuáles son los sujetos? Nosotros estudiamos, cuando abordamos los sujetos, que los comprendidos en el artículo 2 son aquellos habilitados para estar en concursamiento. Entonces, en el caso del concurso preventivo, la ley solo legitima al deudor a solicitar el concurso preventivo y cuando se regula las personas jurídicas, en estos casos dice que la presentación la tiene que hacer el órgano de administración para luego exigir lo que se va a llamar la ratificación por el órgano de gobierno.
Esto está regulado en el artículo 6 y, por ejemplo, si se trata de una sociedad anónima, el pedido de apertura del concurso preventivo lo tiene que firmar el presidente del directorio, que debe estar autorizado para esta decisión por medio de una decisión del propio cuerpo, del órgano de administración, y él actuará en representación de este órgano de administración. En el caso de las personas, sociedad de personas, debe ser presentada por el administrador, en las cooperativas por el presidente del Consejo de Administración, en el SRL lo será por el presidente, que son todos aquellos que ejercen la administración. La ley exige que aparte de que la presentación se haga por el administrador, existe una rectificación de los que forman el órgano de gobierno. De esta manera, por ejemplo, el órgano de gobierno, así como dijimos que el pedido lo hace la SA, el presidente del directorio, el órgano de gobierno será la asamblea de la sociedad anónima la que va a resolver la continuación. Entonces, eso en el caso de las sociedades anónimas. El órgano de gobierno en la reunión de socios será de la SRL, será la reunión de socios. Y en las sociedades de asociación civil será la asamblea que así lo decida. Para ir cerrando. En el caso de la sociedad anónima, el pedido lo hace el órgano de administración, el presidente del directorio. La ratificación la hace la sociedad anónima, el órgano de gobierno, la asamblea de socios, y se hace previa una asamblea que se va a dictar a tal fin, que es una asamblea que debe ser en principio ordinaria y se tomará la decisión por las mayorías fijadas en el estatuto o las establecidas en la ley para tales casos. En el caso de las sociedades de personas, se deben reunir los socios y adoptar la decisión por la mayoría prevista según el contrato social o bien por lo que disponga la ley para este tipo de casos. La decisión del órgano de gobierno debe ser presentada dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la presentación en concurso preventivo. Normalmente se acredita con una copia certificada firmada por escribano del acta de esa asamblea o reunión de socios que así lo decide. Si se trata de una sociedad de personas, puede sustituirse por una presentación firmada por los socios que representen la mayoría exigida según el contrato o la ley. Entiendo que en el caso de las sociedades simples o las sociedades comprendidas en la sección cuarta, deberán hacerlo todos aquellos que se reconozcan recíprocamente como socios. Si el órgano de gobierno no ratifica la decisión del órgano de administración o simplemente, o sea, no se presenta la ratificación en el plazo establecido por la ley, se produce la cesación del procedimiento conforme lo prevé el artículo 31 in fine, que dice rechazada, desistida o no ratificada una petición en concurso preventivo, las que se presentan dentro del año posterior no deben ser admitidas si existen pedidos de quiebras pendientes. Otro elemento que me parece importante destacar es de que si una sociedad es de dos socios y se presentan, los dos socios solicitan el pedido del concurso preventivo, no hace falta la ratificación, porque en ese caso no es necesario. Entiéndase conformado el 100% del capital social, ergo no es necesaria la decisión del órgano de gobierno. Esto con relación a cuando el concurso lo formula una persona jurídica. También la ley contempla la situación del concurso de los incapaces o las personas con capacidades restringidas y el de los inhabilitados. En estos casos, el pedido lo tiene que formular el representante, entiéndase en el supuesto de capacidad restringida, la persona que ejerce la función del apoyo. En el caso de las personas que tienen declarada la insania, aquel que ejerce el rol de curador. Y en el caso de los inhabilitados, el inhabilitado tiene la asistencia entra en los cuadros de capacidad restringida y tiene la asistencia del apoyo. En todos estos supuestos, los representantes legales tienen que hacer el pedido y se requiere la conformidad de la ratificación del órgano del juez, que ha decidido, que está entendiendo en estas restricciones a la capacidad. En virtud de ello son aplicables todas las disposiciones del Código Civil respecto a este tema, el artículo 24 del Código Civil y Comercial con relación a los incapaces,
el 101 que regula el rol del curador, respecto a los inhabilitados, el 48 del Código Civil y Comercial, y respecto de los apoyos por los cuales son asistidos, regulados en el artículo 102 del Código Civil y Comercial, a lo que sumamos la imprescindible asistencia obligatoria del Ministerio Público, que antes se conocía como el asesor promiscuo, regulado en el artículo 103 del Código Civil y Comercial. En el caso que se trate de un concurso del patrimonio del fallecido, la ley dice que el pedido puede ser hecho por cualquier heredero y debe ser ratificada por los demás herederos dentro de los 30 días, dice el artículo 8. Entiéndase por herederos el esposo o bien el legatario de cuota, en el caso de que no sea un heredero, se entiende que todos están legitimados a solicitar el concurso preventivo. El problema que se suele presentar cuando la ley dice la ratificación por los demás herederos, pareciera que la ley está exigiendo la unanimidad. El tema que suele generar problemas en la práctica, porque a veces hay, esto de exigir la unanimidad puede generar situaciones contraproducentes, porque entre los herederos hay caprichos, situaciones de encono o de desidia, lo cual puede frustrar el cumplimiento de este recaudo de la ley. Entonces, en estos casos, Zavala Rodríguez sostiene que para el supuesto de disidencia entre los herederos debe resolverlo el juez del sucesorio. Por último, con respecto a los sujetos que pueden solicitar el concurso preventivo, tenemos la representación voluntaria. El concurso puede ser solicitado por medio de apoderado, así lo dice el artículo 9 de la Ley de Concursos. Ese apoderado debe tener aptitud para representar judicialmente, es decir, tiene que ser un abogado o un procurador matriculado. Y el poder debe contener la facultad especial para solicitar el concurso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 375 y 1195 del Código Civil y Comercial. Esto es lo que podemos mencionar con relación a los sujetos. Quiero, antes de cerrar este tema, que quede claro, el único legitimado para solicitar el concurso preventivo es el deudor, nada más. Continuando y abordando ahora el concurso declarado en el extranjero, acá tenemos que hablar de la quiebra internacional o transnacional. En este punto, cuando se trata de la quiebra transfronteriza, la solución a un problema de este tipo genera sí o sí abordar dos aspectos centrales, que es la solidaridad y la política de Estado de un país. El caso concreto se produce cuando un deudor posee bienes en diferentes naciones y también acreedores en diferentes naciones. Decretada la quiebra en un país en el que supongamos tenga su administración central, el juez interviniente querrá traer a la masa todos los bienes existentes en todas las distintas jurisdicciones, unificando el patrimonio del deudor. Esta posición, que se podría teóricamente enrolar en lo que se llama la unidad o extraterritorialidad de la quiebra, ha planteado, parte de la base es de que debe haber una sola quiebra, un solo juez y todos los acreedores deben concurrir a ese procedimiento. En oposición a esta postura, tenemos la otra que podríamos llamar teoría de la territorialidad o pluralidad de quiebras, por la cual deberán decretarse tantas quiebras como países donde bienes o acreedores haya para satisfacer a los acreedores locales. La República Argentina tradicionalmente tenía adoptado el principio de la unidad de la quiebra, pero a través de la modificación en 1940 del Tratado del 89 de Derecho Internacional celebrado en Montevideo, que vincula por una parte a la Argentina con Uruguay y el Paraguay, la situación varió en función de que, si bien en primera instancia se reconoce el principio de la unidad concursal y en consecuencia la extraterritorialidad de la quiebra, en el artículo 40 el principio cede cuando hubiesen dos o más casas comerciales independientes en distintos territorios en los Estados miembros. Entonces, en este caso, rige la ley del domicilio,
que es el principio rector del tratado, habrá pluralidad de quiebras y aplicación del principio de la territorialidad. Esta modificación que introduce el Tratado de 1940 dio lugar a la introducción del artículo 48, el llamado denominado Sistema de Preferencias Nacionales, en virtud del cual, en el caso de una quiebra única, porque se ha decretado en el lugar de la administración, y en el otro país hay solo bienes, aún dentro de esta quiebra única, con el producido de los bienes de una nación, deberá pagarse prioritariamente, es decir, en primer lugar, a los acreedores locales. Entiéndase por acreedores locales a aquellos aquellos créditos que deben ser pagados en Argentina, independientemente de la nacionalidad, la ciudadanía o el domicilio que tiene el titular de esos créditos. Entonces, el crédito es local cuando el acreedor debe exigirlo en Argentina y solo el lugar de pago determina la protección legal correspondiente. La defensa de los intereses locales va de la mano de la defensa de la propia soberanía, pues es muy difícil aceptar que cuando un acreedor local otorga créditos a un deudor conociendo o sobre la base de los bienes que este acreedor tiene en el lugar, después se vea desposeído por la posibilidad de cobrar su crédito por la opción de un juez de una quiebra decretada en el extranjero en el cual no sabe si, no tiene la seguridad si va a ser reconocido o si va a recuperar algo de su crédito. Esta situación está contemplada en el actual artículo cuarto de la ley 24.522, que dice que decretada la quiebra de un deudor en el extranjero, acepta que se disponga a pedido del deudor o del acreedor, cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina, la quiebra también en nuestro país. En el concurso nacional cobrarán prioritariamente, como ya señalé, los acreedores locales y los extranjeros actuarán sobre el saldo. Rigen los principios de reciprocidad y de paridad de dividendo. Con relación al principio de reciprocidad, debe ser tomado como fuente del derecho internacional público, por el cual tendremos que verificar el crédito de aquel acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero, cuando no pertenece a un concurso abierto en el extranjero, siempre y cuando recíprocamente hubiese demostrado que un acreedor nacional tendría igual posibilidad. Esta regla no se aplica para los créditos con garantía real, conforme lo dispone el artículo cuarto. También, con relación a la paridad de dividendo, el artículo cuarto, en su párrafo cuarto, determina dispone que los cobros que se hicieren de los créditos extranjeros por los concursos allí operados, serán los créditos que el acreedor extranjero cobró en el extranjero, serán tenidos en cuenta la parte que cobró, será computada a la hora de pagar los dividendos correspondientes en el concurso local. Me parece muy interesante mostrar un ejemplo que nos da Rivera con relación a este tema. Él nos dice que con relación a la paridad del dividendo, este párrafo está destinado a solucionar el caso del acreedor que, verificado en el concurso argentino, percibe parte de su crédito en el extranjero. Y Rivera nos cita un ejemplo de Sansinetti, que dice que si Juan verificó su crédito por 10.000 y cobró en el extranjero 4.000, y en el concurso argentino, con la plata que se reunió, solo alcanza para pagar solamente el 50% de todos los créditos. Entonces, si Juan, que verificó 10.000 y se paga el 50%, tendría que cobrar 5.000. Pero como de esos 5.000 ya ha cobrado 4.000 al extranjero, entonces hay que deducir los 4.000 cobrados afuera del país, con lo cual en el concurso en la República Argentina, Juan cobrará 1.000 pesos, que en sumado con lo otro que ya cobró, suma los 5.000 pesos. De esta manera, a esto responde el principio de la paridad de dividendos. Hasta aquí la quiebra transfronteriza.
eh, con relación a otras formas de concursamiento, como puede ser el concurso por agrupamiento, el concurso de garante, en Prieta síntesis, con relación al concurso en caso de agrupamiento o conjunto económico, como dice el artículo 65, es importante destacar la legitimación de los que pueden hacerlo. Al menos dos personas, ya sean personas humanas o personas jurídicas, que constituyan un grupo económico, pueden solicitar su concurso preventivo, siempre que al menos una de ellas se encuentre en estado de cesación de pagos. No hace falta que estén todas en cesación de pagos. Y que dicho estado pueda afectar a las demás integrantes del grupo económico. Es decir, que una vez que se ha decidido en el grupo someterse a un procedimiento concursal, la normativa exige que la totalidad de los que la integran deban presentarse estar a derecho. De manera tal que si el juez estimara que la presentación no ha comprendido la totalidad de los miembros, podrá rechazar el pedido de apertura. Esta resolución es apelable. Rivera nos habla de características que debe reunir este agrupamiento que me parece que son importantes. Dice que tiene que tener la condición de permanencias, es decir, no ha de tratarse de una vinculación accidental o circunstancial o para un negocio particular. Otra característica es que tiene que ser exteriorizados. Los terceros han debido poder conocer acabadamente la existencia del grupo. Por lo tanto, el grupo tiene que cumplir con las reglas de la Ley General de Sociedades en cuanto a los balances y las relaciones contractuales. En tercer lugar, la otra característica, integrado por sociedades o personas físicas, es decir, que este conjunto ha de ser de personas humanas, como dice el nuevo código, para hablar con propiedad, y también de sociedades, entiéndase por sociedades, todas aquellas que pueden solicitar su concursamiento de acuerdo a las reglas del artículo 2. El grupo no podrá solicitar su concurso como tal si alguno de los integrantes están excluidos de concursarse por la actividad a la que se dedica. Es decir, por ejemplo, un banco o una compañía financiera, que nosotros sabemos por el artículo 2 que está excluido de ser un sujeto concursable. Hasta acá con relación al agrupamiento, insisto, prieta síntesis. Y con relación al garante que está regulado en el artículo 48 de la ley de concursos, acá hay un supuesto, una hipótesis distinta del caso de agrupamiento. ¿Quiénes son los sujetos comprendidos? Pueden ser personas humanas o personas jurídicas y están incluidos quienes han asumido la calidad de fiador, liso y llano y principal pagador, codeudor solidario, avalista, tercero constituyente de hipoteca y prenda, fiduciante en garantía. Son los ejemplos que cita Rivera. Y yo creo que en este caso la ley ha querido contemplar la situación que responde a una realidad de nuestro país, que a veces, por ejemplo, en un SRL, el socio gerente que tiene la mayor participación de la sociedad y que lleva adelante la sociedad, ante la situación de crisis económica, empieza a comprometer el patrimonio social y llega un momento que para sacar adelante la empresa compromete el patrimonio personal, es decir, su propia casa, sus autos, para tratar de pagar las deudas que ha generado, que tiene la sociedad. Entonces, en esos casos, la ley habilita a que abierto el concurso preventivo de la sociedad, el garante, que suele ser el mismo socio de la sociedad y a veces el que ejerce la administración, automáticamente puede solicitar también su concurso preventivo. No se le requiere que acredite la cesación de pago porque se infiere por eso el hecho de acreditar la calidad de garante, de ser garante o haber garantizado al concurso preventivo cuya quiebra, perdón, cuyo proceso concursal ha sido abierto. Ahora continúo con los requisitos formales. La ley exige que el acreedor, para ser merecedor de un concurso preventivo, cumplimente una serie de requisitos, específicamente son los contemplados en el artículo 11, y que en ese sentido la ley es muy exigente en cuanto a que se cumplan los requisitos enumerados taxativamente en la ley. En el inciso primero, refiere a los estatutos y las inscripciones. En este caso,
El que realiza la actividad económica deberá demostrar que se encuentra debidamente inscripto y en caso contrario no es un obstáculo para la apertura del concurso preventivo. Si se tratan de personas jurídicas, deberán acompañar el instrumento constitutivo y las modificaciones y las constancias registrales de estas modificaciones. La falta de las inscripciones de dichas modificaciones no impide la apertura del concurso preventivo. Nada afecta a la regularidad de la persona de existencia de persona jurídica en sí. Con relación a las personas, entiendo yo, de la sección cuarta, deberán acompañar algún elemento que convenza al tribunal de la existencia de dicha persona jurídica. En el inciso segundo nos habla de las causas de la situación patrimonial. Acá se advisten tres recaudos. Debe existir una explicación sobre la causa de la situación patrimonial, la época en que se produjo la cesación de pagos y los hechos sobre los cuales se hubiese manifestado. El objetivo de estos requisitos es ayudar a conocer si la empresa de que se trata es o no recuperable. Es una información que va dirigida al juez y a los acreedores que se ven afectados por la insolvencia del deudor. En el inciso 3 nos habla del estado del activo y el pasivo. Se debe acompañar un estado pormenorizado de la conformación de los bienes que integran el activo y el método seguido para la evaluación. Es necesario que se acompañe un dictamen de un contador, muy criticado, porque aparte de significar un costo para el concursado, se decía que no era necesario generar este gasto adicional para alguien que está con crisis y con situación de insolvencia. Y en contraposición de esta postura, los autores de la ley sostienen que el recaudo tiene por finalidad brindar la mayor transparencia al procedimiento y seriedad a la presentación del deudor. Y si éste aspira a un procedimiento excepcional, debe asumir la carga de presentar un estado fidedigno, transparente y serio de su situación patrimonial. Esto con relación a los requisitos. Por lo general, con el resto de la documentación se pueden cumplimentar. Con relación al al inciso cuarto, perdón, también dice que el deudor tiene que acompañar los balances de los últimos ejercicios, como así también las memorias, los informes del órgano de fiscalización. Los balances tienen que estar aprobados por el órgano de gobierno y entiendo que la necesidad de acompañar los balances y memorias y otros informes es permitir también una interpretación de cómo llegó a la cesación de pago. Uno podrá ver los balances anteriores y podrá analizar los desequilibrios, las pérdidas o las cuentas a pagar que ha tenido la empresa y sumado a las memorias donde los administradores informan cuáles son los problemas que tiene la empresa, cuáles son las formas que ellos proponen para solucionar problemas de mercado, problemas de producción, problemas de costos, o alguna situación de pérdida. Todo eso tiene que estar reflejado en las memorias, de ahí la necesidad de acompañar estos datos para informar al juez y a los acreedores afectados. Todo ello de conformidad a las exigencias de los balances y las documentaciones que pide el Código Civil, de acuerdo a lo dice el artículo 320, 321, 322, 326 y 325 del Código Civil y Comercial de la Nación. No sé si destaqué, pero los balances tienen que estar aprobados por el órgano de gobierno. Es un requisito para darle seriedad al tema. Con relación al inciso quinto, habla de la nómina de acreedores, el legajo del deudor y los juicios. El deudor debe acompañar un legajo por cada acreedor, acompañando toda la documentación. Y acá también se exige el tema del dictamen, muy cuestionado, porque también genera un gasto adicional. El contador, que generalmente es el contador de la empresa, suele hacer el dictamen teniendo en cuenta los libros de comercio que lleve la sociedad, es decir, libro diario, inventario y balance, que son los regulados hoy en el artículo 322 del Código Civil y Comercial, y otros libros que tuviese el deudor, a saber, por ejemplo, el libro caja, el libro egresados e ingresos si se trata de una empresa de mayor envergadura, el libro mayor, el libro bancos, también los libros sociales como el libro de actas del directorio, el libro de asambleas. Eh, También cumple esta finalidad el libro de IVA, en el caso que los tuviese.
Todos ellos sirven para también demostrar y conocer la situación que tiene el deudor. El inciso séptimo habla de la existencia de un concurso anterior. Se debe denunciar la existencia de un concurso anterior y se le impone la carga de justificar que el deudor no se encuentra dentro del periodo de inhibición previsto en el artículo 59. El artículo 59 establece que el deudor no puede presentarse en concurso preventivo hasta dentro de un año de la declaración de cumplimiento de un anterior acuerdo preventivo, lo cual se impone para evitar que el deudor que cumplió el acuerdo al día siguiente se vuelva a presentar nuevamente en concurso preventivo, como de hecho ha sucedido en alguna oportunidad. En estos casos se interpreta que si alguien ha presentado una propuesta que le ha sido aprobada, ha entrado en etapa de cumplimiento del acuerdo y después se dicta la sentencia de cumplimiento del acuerdo y se vuelve a presentar en concurso preventivo, como que se interpreta que nunca nunca cesó el estado de insolvencia que fue lo que justificó la apertura del concurso preventivo anterior. En el inciso que sigue, que es el inciso, a ver, esto es con relación al inciso 7, la denuncia de un concurso anterior. Tenemos el inciso octavo, que fue una modificación de la ley 24.522 a través de la ley 26.684 y se impone la necesidad de acompañar un detalle de los empleados de la concursada con indicación del domicilio, categoría, antigüedad, última remuneración percibida. Graziabile dice que es una redundancia porque esta exigencia ya está en el inciso 5. También se requiere declarar la existencia de deuda laboral y la deuda con los organismos de seguridad. Para tal caso se deberá acompañar la certificación contable, que también deberá ser acompañada en los casos de pequeños concursos, porque no está excluido en el artículo 289 de la ley de concursos que regula específicamente la situación de los pequeños concursos. Finalmente, la demanda, o sea, el pedido de formación en concurso preventivo y la documentación tendrá que ser acompañada del pendiente principal. Deberá acompañarse 2 copias firmadas. Una va para el legajo de copias del artículo 279. El incumplimiento de estos de recaudo impone el rechazo de la demanda de solicitud de concurso preventivo. Antes de ingresar a la resolución, la ley es muy clara, nos dice que en el artículo, dentro de los 5 días, dice, el pedido del artículo 13 determina que el presentado el pedido, vencido el plazo de acuerdo a lo que haya determinado el juez, se debe pronunciar. En el caso de que el juez haya dado un plazo de 10 días para cumplimentar el artículo 11, que puede darse caso, entonces, cumplido esto, dentro de los 5 días, el juez debe pronunciarse, dictar la sentencia abriendo el concurso preventivo o rechazándolo. Cuando el deudor no sea un sujeto concursable o no se hayan cumplido los requisitos del 11 o se encuentre dentro de un periodo de inhibición conforme lo establece el artículo 59 o la causa no sea de competencia del tribunal, el juez va a rechazar el pedido de concurso preventivo y esta resolución es apelable. Continuando con el artículo 14, el contenido de la resolución de apertura del concurso preventivo, la ley establece una serie de condiciones que sí o sí tiene que tener la resolución. Una de ellas es la declaración de la apertura del concurso preventivo, la fijación de una audiencia del sorteo del síndico, para lo cual se va a cursar notificación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que envíe un representante y controle la legalidad de este sorteo, defendiendo los intereses de sus colegiados. Se fijará fecha hasta la cual los acreedores pueden presentarse al síndico para verificar sus créditos. Ella debe estar determinada entre los 15 y los 20 días posteriores al momento en que se estime concluirá la publicación de los edictos. Se va a dictar la orden de publicar edictos con indicación de los diarios en que se tiene que cumplir. Se va a fijar un plazo no mayor de 3 días para que el deudor presente al tribunal los libros que tiene sobre su situación económica, al fin de que el secretario coloque nota datada en estos libros de la existencia del concurso preventivo y dirá que por resolución o sentencia número tanto y fecha tanto sea abierto el concurso preventivo y procede a cerrar los espacios en blanco.
En principio serán los mismos libros que refiere el artículo 6 del artículo 11. Deberá anotarse la apertura en el registro de concursos. Dispondrá también el tribunal la inhibición de los bienes y eventualmente el socio limitadamente responsable para disponer y grabar bienes registrables, los cuales deberán ser anotadas a esta disposición en los respectivos registros, es decir, el registro de la propiedad si se trata de inmuebles, el registro del automotor si se trata de rodados, o registros especiales cuando se tratara de maquinaria que requiere registración. Se indicará las fechas en las que el síndico debe presentar el informe individual y general. La fijación de estas fechas, el juez debe tomar en consideración que el informe individual debe ser presentado 20 días después de vencido el término para las observaciones de los créditos presentados a verificar, conforme lo dice el artículo 35 de la ley, y el informe general ha de serlo 30 días después del informe individual, conforme lo dice el artículo 39. Se fijará, indicará la fecha para la audiencia en la fecha informativa, la que deberá realizarse 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Esta audiencia se fija para que el acreedor tenga la oportunidad de hacer las aclaraciones necesarias a los requerimientos que le hagan los acreedores y tratar de convencer a aquellos que son renuentes en otorgarle hasta ese momento las conformidades que el deudor necesita para obtener el acuerdo. Por último, y con relación a los recursos, es importante señalar que la sentencia que rechaza la apertura de un concurso es apelable por quien la ha solicitado. El concurso se concede en relación y con efecto suspensivo, y esto surge del artículo 273, inciso cuarto de la Ley de Concursos, por lo que mientras la apelación está en trámite, se producen, aunque sea provisoriamente, los efectos del concurso. No podrá ser decretada la quiebra ni se podrán seguir actos de ejecución forzada como por ejemplo la subasta de bienes. Es importante finalmente señalar que los acreedores no están legitimados para apelar la resolución de apertura y tampoco, porque en ese sentido es una resolución firme y ejecutoriada, y tampoco podrán apelar o recurrir la resolución que lo rechaza. Hasta aquí el tema de hoy con relación al concurso, específicamente el concurso preventivo, los aspectos relevantes. Espero que el material les resulte útil. Cuídense mucho y nos encontramos en un próximo enlace.